El día de hoy te quiero compartir y te quiero invitar a la posibilidad de que te atrevas a explorar y a descubrir más de lo que pueden llegar a ser tus capacidades de conciencia. Le estoy llamando en este momento capacidades energéticas que van más allá de lo que muchas veces podemos comprender. Sin embargo, son habilidades y son talentos que tenemos de forma muy natural. Probablemente no nos los enseñaron, no nos avisaron, no los hemos aprendido a reconocer y a usar a nuestro favor. Y muchas veces, pues, nos encontramos en un lugar en donde pues no tenemos la claridad y la facilidad y pensamos que todo eso de alguna forma es algo malo o es algo erróneo y es solamente pues la corriente de la normalidad de tener que de alguna forma evitar y rechazar lo que pueden llegar a ser estas capacidades locas que muchas veces es lo que nos mantiene en pues creando cualquier tipo de drama, cualquier tipo de asquerosidad, cualquier tipo de separación, cualquier tipo de lucha o de pelea que de alguna forma pues no tiene por no está mal, pero no es el espacio de facilidad, gozo y gloria que es verdad para ti. Así que todo lo que eso es, vamos a estar haciendo mucho podipoc y se trata de que yo simplemente saco a relucir la mayor cantidad de energía del tema que estamos hablando y después te pregunto si tú estás dispuesto a destruir y descrear todo eso, que se trata de hacerlo explotar fuera de la existencia, con tu disposición a soltar, a cambiar y a elegir diferente. Y yo uso el enunciado aclarador. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, poets y más allá. Y de esa manera podemos empezar a disipar y a liberar toda esa carga, todos esos puntos de vista, esos juicios o toda la energía que de alguna forma está causando el conflicto o la limitación. ¿Ok? Y de hecho, pues a ver, estaba platicando antes de iniciar aquí que está sucediendo el fundamento global en Praga y que ya se percibe la explosión de cambio y de posibilidades que sucede en el mundo y en la conciencia cuando tantas personas están conectadas y están eligiendo pues recibir más de todo lo que esto es, ¿no? De todo lo que Access Consciousness y Gary Douglas, que es creador de Access Consciousness, y Dr. Dan Here, que es el co-creador, y todo el equipo de Access Consciousness, que son esta invitación a dejar de hacer real a el juicio y dejar de crear pues la separación, de dejar de vivir desde los problemas y empezar a darte cuenta que en realidad todo, absolutamente todo lo que puede parecer que es malo o feo, es solamente malo o feo porque tu punto de vista dice que es malo o feo. En realidad, si cambias tu perspectiva, vas a poder dar cuenta que todo eso que es malo o feo en realidad puede ser algo que puede ser grandioso y algo que es un regalo maravilloso. Algo que en el momento en el que lo recibes, ya se vuelve una invitación a posibilidades más grandiosas. Entonces, ¿será que has sentido una intensidad de pensamientos, de sentimientos y de emociones bien cabrones? ¿Será que en algún momento sientes que te lleva la chingada porque todos son bien pendejos? ¿Será que tú sientes que de alguna forma tú estás mal o tu situación está mal porque te está llevando la chingada y porque los demás son pendejos? ¿Cuánta de esa intensidad es el percibir que va más allá de lo que te gusta reconocer? Y todo lo que eso es por un diosillón, lo puedes ahora, por favor, destruir y descrear. Right and wrong, good and bad, but tampoco nine shots, voice, poets and billions. Entonces, alguien percibe un poco más de espacio, un poco más de ligereza, cierta liberación que puede suceder cuando empezamos a tener este tipo de pláticas y usamos este tipo de herramientas. Esa es la magia que sucede en todas y cada una de las sesiones y de las clases con este tipo de herramientas, como lo es Access Consciousness. Entonces, aquí la idea es, ok, hay una intensidad que puede ser tú percibir, que va más allá de lo que te enseñaron a reconocer.
Entonces, ese percibir muchas veces lo malidentificamos y lo malinterpretamos. Y aquí yo me estoy yendo, el título de esto es Mi primera vez con entidades, pero si realmente quieres acceder a más de tus capacidades que pueden ser con lo que pueden llegar a ser el mundo de los espíritus, de ya no tener que rechazarlo y quedarte con el miedo, sino que realmente empoderarte a ser la potencia con todas las energías, incluyendo a los seres sin cuerpo, pues por algún lugar tenemos que empezar y muchos lugares pueden ser un gran inicio. Un gran inicio puede ser reconocer más de tu percibir. Tu percibir es una de tus capacidades energéticas más básicas, más naturales, y lo que muchas veces puede llegar a suceder es que lo malidentificamos y el armónico bajo de tu infinito percibir son los sentimientos. Entonces, ¿cuántos sentimientos, cuánta tristeza te has acostumbrado a sentir que nunca es tuya, pero piensas que debe de ser tuya? Porque claro, yo lo estoy sintiendo y de quién más es si lo tengo yo. Y todo lo que eso es y todo lo que tú estás haciendo tuyo, que ya no tiene que seguir siendo tuyo, lo puedes ahora, por favor, destruir y descrear. Right and wrong, good and bad, put un poco online, shows, voice, poets and billions. ¿Cuánta de la, entre comillas, tristeza puede incluso venir del enojo que tienes, pero que no te permites tener o que no has reconocido que tienes? Y todo lo que eso es por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, put un poco online, shows, voice, poets and billions. Entonces, aquí la idea está en reconocer que esos sentimientos no tienen que tener un significado fijo. No es que estoy triste y es porque, ay, porque hay algo malo en mí. O es que estoy enojado y entonces es porque también hay alguien que, o hay algo malo en mi situación, o hay algo malo en mí. ¿Qué tal que solamente son sentimientos y ya no tienen que tener una interpretación de que lleve ya un juicio con ello? Entonces, ¿cuánto juicio has adherido a los sentimientos simplemente porque es la forma normal de vivir? Que todo eso te impide ser, saber recibir y percibir la potencia de ti, de tu awareness, de tu conciencia. Y todo lo que eso es y todo lo que lo impida por un diosillón, lo pueden ahora, por favor, destruir y descrear. Right and wrong, good and bad, put un poco en shows, voice, poets and billions. Entonces, todo esto son aclaradores de Access Consciousness. Si no conoces el anunciado aclarador y llegaste aquí en este momento, te recomiendo ir o a la página de clearingstatement.com o en mi canal de YouTube puedes ver en mi podcast Dosis de Conciencia. Uno de los episodios es algo así como Crea una vida maravillosa usando el Podipoc, en donde explico lo que es el enunciado aclarador, ¿vale? Aquí la idea es cuánto de el enojo que puede estar por ahí en cualquier lugar de ti es realmente tu potencia disponible, que uno, o no te permites tener, o dos, no has reconocido, o tres, cualquier otra razón de que dices, yo potencia, no, yo patético y ya, ¿no? Potencia, ¿de dónde voy a tener tanta potencia si yo realmente no creo que tenga tanta potencia? ¿Cuánto de alguna forma de esos sentimientos que de alguna forma vienen en oleadas de intensidad es una gran potencia disponible para ti que no te has atrevido a reconocer y elegir? Y todo lo que eso es por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, tampoco en shows, boys, poets and billions. Y aquí la idea es que, pues, el enojo no es algo aceptable, ¿no? Si tú te enojas, es ¿por qué te enojas? ¿Para qué te enojas? Ay, qué enojón, no te puedes enojar, nalgadas por enojón, ay, qué feo que seas tan enojón, yo qué sé, ¿no? Cualquier, tienes que reprimir el enojo. Y es una energía que tiene un propósito, es muy útil. El enojo en realidad está encubriendo gran parte de lo que es tu potencia y esa potencia es tu capacidad para crear cambio. Si te permites ser la intensidad de ese enojo, cuánto más de tu potencia va a estar disponible para cambiar todo lo que, todo de lo que ya estás harto o harta, pero que piensas que no puede cambiar o que no has logrado cambiar. Que cambiaría si tan solo te permites tener más de esa potencia sin el juicio de que está mal.
Y todo lo que lo impida por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, tampoco con angels, boys, poets and billions. Porque entonces, a partir de que no reconozcas esta potencia, no reconozcas estas capacidades, pues a lo que te vas es pues a lo contrario, no soy potente, por lo tanto, soy patético, o por lo tanto soy patética y soy aquí chiquito, chiquita, y yo no puedo y a mí me hace falta, y entonces empiezas con la distracción, empiezas con el miedo, empiezas con la duda, empiezas con la confusión, empiezas con la separación. Y entonces cuando en algún momento, pues ya empiezas a darte cuenta la posibilidad de explorar el mundo de lo que es hablando con las entidades, pues entra el miedo, ¿no? Entra la confusión, entra la duda, entra la separación y sobre todo con un tema que puede ser pues tan juzgado, ¿no? Tan lleno de mitos, tan lleno de mentiras y entonces pues empieza la resistencia y el rechazo y pues dices que quieres acceder a más de tu conciencia y, y, y en realidad no te estás permitiendo entrar en mundos y universos de posibilidades que están disponibles para ti, ¿no? ¿Cómo sería realmente darte cuenta que el acceder a más de tu conciencia y entrar en mundos de posibilidades que antes habrían sido considerados imposibles, ya está disponible para ti? Y que puedes de alguna forma decir, "Man, yo no, y entonces o eso no es para mí, o yo no tengo eso, o yo no puedo, o a mí me hace falta, o a mí me da miedo, o yo para qué, o cualquier historia que es como pues la manifestación de la resistencia, ¿no? Del rechazo a realmente reconocer, acceder, reclamar y poseer la verdadera potencia de ti, de encender el brillo de tu ser y de ser la magia y el milagro andante y caminante que tú en verdad eres solamente por ser. Y todo lo que lo impida por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, tampoco nine shots, voice, poets and billions. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, bienvenido a este es un regalo de mi primera vez con entidades. Yo soy el doctor Ricardo Ramírez, doctor Conciencia, ya tú sabes. Y el día de hoy me gustaría pues continuar como explorando este interesante y pues asombroso mundo de hablando con las entidades. Hablando con las entidades es una de las especialidades de Access Consciousness creada por Shannon O'Hara, hija de Don Gary Douglas, en donde Shannon nos invita a, a salir de la inconsciencia o la anticonciencia que tenemos en torno a ser conscientes o a trabajar con el mundo de los espíritus. Entonces, ¿qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, misterios, poder, posibilidades y potencia pueden tu cuerpo y tu aura ser para limpiar y transformar toda la inconsciencia y la anticonciencia que tenemos en torno a ser conscientes de el mundo de los espíritus o a trabajar con el mundo de los espíritus? Y todo lo que lo impida por un diosillón, lo destruimos y lo descreamos ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, tampoco en angels, voice, poets and billions. Entonces, ¿cómo sería el mundo si te atrevieras a elegir descubrir estas posibilidades a pesar del miedo y del juicio que existe con respecto a las entidades? ¿Y cómo sería el mundo si tú puedes ser ese catalizador y esa catalizadora de cambio para liberar y disipar todo el miedo y el juicio con respecto a las entidades y empezar a poner disponible y a crear la facilidad, la apertura y la pregunta hacia recibir más de hablando con las entidades y de las entidades en general? Y todo lo que lo impida por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor.
Right and Wrong, Good and Bad, Potemkin Lane, Shots, Boys, Poets and Billions. Entonces puede haber un montón de mitos, de juicios, pues, mentiras que de alguna forma nos mantienen rechazando a los espíritus o a las entidades, cuando en realidad las entidades son parte del mundo natural, como lo son muchos otros elementos. Igual y yo el ejemplo que es muy, muy repetido, que yo siempre lo repito, es las bacterias. Las bacterias no las ves, sin embargo, están ahí. Y las bacterias, pues cuando no limpias tu comida o cuando ingieres y hay un desbalance en las bacterias en tu cuerpo, pues puede ser que terminas por enfermar. ¿Y por eso las bacterias son malas? No, nada que ver. En realidad, gracias a las bacterias podemos estar vivos. Hay una flora natural en nuestro cuerpo sin esa flora natural de bacterias, la vida no podría existir. Hay una simbiosis, hay una relación, hay un ecosistema en donde nosotros convivimos con las bacterias y gracias a las bacterias existe la vida en este planeta. Entonces, de alguna forma, hay una interacción también con todo tipo de entidades, en donde las entidades no solamente son personas que murieron y que no se pudieron ir, sino las entidades, hay un ecosistema de entidades que va muchísimo más allá de lo que nos podemos imaginar. Ahora, muchas veces los facilitadores dicen, es que todo es una entidad y la cuestión, ¿no? Sí, sí, por supuesto, todo es una entidad, pero en este caso, por supuesto que, pues, de lo que se trata es de seres que no tienen cuerpo, sea como eso sea, que si es la persona que murió y no se pudo ir, puede ser, pero también están los espíritus de la naturaleza, también están los elementales, los espíritus de los diferentes elementos, los seres de luz, están pues seres que incluso pueden ser de otros planetas, de otras dimensiones, de otras realidades, que de alguna forma están en interacción también con nosotros. Y no tienen que ser algo malo, algo feo o algo prohibido. Y realmente no pueden ser definidos. Muchas veces las personas han intentado ponerle palabras, ¿no? Y como una identidad, y muchas veces humanizamos a las entidades como para poder entenderlas. En realidad, pues no existe el vocabulario ni las palabras para poder describir pues el ecosistema tan grande y tan infinito de entidades que existe. Entonces, aquí la idea es, tú estando aquí ya eres una gran contribución, ya eres un regalo para la conciencia. En este momento de elegir abrirte a sustituir el miedo con más conciencia, con más de ti y decirle 1% más sí al mundo de los espíritus y a tus capacidades, o el porcentaje que tú quieras, cuánto estarías dispuesta a incrementar tu capacidad de ser, saber recibir y percibir. Porque al final del día de eso se trata, de que te des cuenta que tú como el ser infinito, el ser energético, el ser de conciencia que tú eres, pues tus capacidades naturales son tener infinito ser, infinito saber, infinito recibir, infinito percibir, infinita potencia está disponible para ti. Y en particular, todos están muy relacionados, pero en particular cuando se habla de hablando con las entidades, infinito saber e infinito percibir son muy importantes. Por supuesto que el recibir y el ser también, pero en particular muchas veces el inicio puede ser a través de empezar a incrementar el acceso a tu infinito saber y el reconocimiento a tu infinito percibir. Entonces, ¿cómo sería si eliges, solo porque sí, saber y reconocer que sabes, aunque no sabes cómo sabes, pero simplemente sabes? ¿Cómo sería elegir? ¿Cómo te atreverías a elegir saber en lugar de dudar? ¿Te atreverías a elegir recibir en lugar de rechazar? Y todo lo que lo impida por un diosillón, lo destruyes y lo descreas. Ahora, por favor. Right and Wrong, Good and Bad, Potemkin Online Shows, Boys, Poets and Billions. Y entonces lo que empieza a estar disponible es un mundo inclusivo. Un mundo en donde podemos incluir a todos los seres y los podemos invitar a jugar con nosotros. Si es que quieren venir a jugar y pueden venir a contribuir.
Y también reconocer que pues va a haber seres que están perdidos por ahí y que simplemente con el reconocimiento de ellos y con una herramienta podemos facilitarlos para que puedan ser liberados y que ya no tengan que tener un impacto sobre nosotros. Y entonces darte cuenta que hay una fuerza y hay una potencia en la inclusión, en incluir a todos los seres en lugar de separarnos y rechazarlos, y cooperar entre todos nosotros, y cooperar también con el mundo de los espíritus. Aunque el punto de vista normal o el punto de vista de la ciencia o el punto de vista de la religión haya funcionado como una esterilización generalizada que muchas veces tuvo la intención de inhabilitar tu capacidad de percibir y de saber más allá de lo que es normal o más allá de lo que es evidente. Ya no hablemos de siquiera empezar a colaborar o trabajar con el reino de los espíritus. Entonces, esa es la invitación que te hago el día de hoy, que como sea para ti, te atrevas a seguir descubriendo una posibilidad diferente de vivir. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, misterios, poder, posibilidades y potencia pueden tu cuerpo y tu ahora ser para modificar, cambiar y transformar todas las entidades y todas las energías con total facilidad? Y todo lo que lo impida por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, but tampoco nine shows, boys, poets and billions. Entonces les voy a contar cómo fue mi primera vez con entidades. Y a ver, yo les diría que he tenido muchas primeras veces en todas diferentes como posibilidades que he ido a explorar, ¿no? Mi primera vez con entidades, la primera vez que empecé a darme cuenta que los demonios estaban provocando enojo, ira, rabia, furia, reacción en mí, o la primera vez que me di cuenta que había un portal en mi casa, o la primera vez que me di cuenta que Blanca, mi esposa, había abierto un portal, o que de alguna forma había entidades en algún lugar y eso estaba teniendo algún impacto sobre mí. Ahora, todo esto, yo creo que una de las primeras veces, una de mis primeras veces con entidades fue en un viaje que yo estaba haciendo en Rumania. Estábamos haciendo un road trip por Transilvania. Ya se cayó Regi. Estábamos haciendo un road trip por Transilvania y decidimos escuchar el audiolibro de Shannon O'Hara de Hablando con las Entidades. Pero pues íbamos a un festival de música y nos quedamos en un Airbnb que estaba bastante tétrico, bastante en un lugar medio abandonado. Y era como turu, 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 turu. Y era como, santo Dios, aquí siento como que alguien me está viendo. Aquí siento como que pasó una sombra. Aquí siento como que me da el cuscús. Ya me dieron las ñáñaras. Y es santo bendito Jesús. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Y era como, ya tenía yo herramientas y era como, ¿de qué estoy siendo consciente? ¿No? ¿Qué estoy percibiendo que ahora puedo reconocer? Y íbamos con un amigo que no conocía nada de Access Consciousness y con Blanca, mi esposa, y entonces pusimos en el coche mientras íbamos viajando por todas las carreteras y nos echamos todo el libro de Shannon en ese viaje y fue la primera vez que para mí fue como, wow, wow, lo que yo siempre sabía que es posible, está siendo contado por Shannon a través de su historia, en donde me di cuenta que pues el miedo realmente no tiene que seguir siendo algo real, pero sí hay que ser conscientes de con qué es lo que estás tratando. Y cuando ya te das cuenta con qué entidades son las con las que estás tratando, pues ya de repente como que el miedo ya no tiene realmente un impacto. Entonces, ¿cómo sería crear un futuro en donde el miedo hacia las entidades quede en el pasado? Un futuro donde las supersticiones o la histeria y la impotencia que muchas veces pensamos que existe con respecto al mundo de los espíritus sea la excepción.
y no la norma. Y todo lo que lo impida por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Alright, I'm good and bad, but tampoco online shows, boys, poets and billions. Y escuchar como las historias de la vida de Shannon, de cuando estaba chiquita. Si no lo has leído, léelo o escúchalo. Ella cuenta de cómo fue creciendo y cómo jugaba con las entidades y cómo las veía desde bebé. Un montón de historias súper interesantes. Y es como darnos cuenta cuánto podemos crear un futuro donde la verdadera magia de la vida puede existir. ¿Te gustaría crear un futuro en donde la verdadera magia de la vida fuera enseñada y fuera como que estuviera disponible en todo tipo de plataformas educativas? ¿Cómo sería si pudiéramos empoderarnos desde pequeñitos en lugar de apagarnos y disminuirnos? ¿Cómo sería, incluso si yo como médico lo veo, cómo sería que en las instituciones psiquiátricas pudieran educar a las personas en lugar de medicar? ¿Cómo sería si pudiéramos realmente tener la facilidad que existe en lugar de la dificultad del drama y del miedo y de, ay, qué mal, ¿no? Y esto empieza por ti. Tú eligiendo salir del juicio, tú eligiendo dejar de comprarte las mentiras de todos, en donde te dicen, esto es algo malo, esto es algo feo, esto es algo prohibido, esto es algo peligroso, esto es algo que debe de ser rechazado, esto es algo que no es aceptado. ¿Cómo sería si eliges salir del drama y de la asquerosidad que nos enseñaron a pensar que es real? ¿Y cómo sería si puedes contribuir a crear un mundo diferente? ¿Cómo sería crear un mundo en donde o un futuro en donde el mundo de los espíritus puede salir de las sombras y puede ser expuesto a la luz y entonces reconocer lo que es verdad para ti, más allá de las mentiras que de alguna forma te mantienen rechazando o ocultando tu awareness y tu percibir de entidades? Y todo lo que eso es, trajo y dejó abajo y lo impida por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and Wrong, Good and Bad, pues tampoco en Shows, Boys, Poets and Billions. Y entonces, otra de mis primeras veces de una de mis primeras veces con entidades fue cuando tomé mi primer fundamento global, hace como 5 años más o menos, en donde de repente lo vi en el manual, lo explicó Gary en la clase. Yo dije, ah, pues está bien fácil, ¿no? Nada más tengo que usar los aclaradores y ya. Y para mí como que no había realmente una resistencia. Y sí había miedo, pero no era relevante. Era como, pues con todo y miedo lo hago. Y de repente, pum, vale, me encontré con, con un espacio de mucho más facilidad y de muchísimo más paz. Y fue unos meses después, como 6 meses después, cuando Blanca estaba eligiendo su primer fundamento con Brendan Watt y estábamos en Marsella, en el Airbnb, y ella se dio cuenta de que había, como que había algo en ella que era como una náusea, unas ganas de vomitar, una intensidad que estaba ahí, que ella de alguna forma sabía que no era ella. Y usando los aclaradores de entidades y los aclaradores de demonios, pudimos liberar esas entidades con total facilidad. Muchas veces hay mucha significancia al respecto por todos los juicios de lo que eso según es. En realidad es como, para mí es como bañarme, ¿no? Te limpias el cuerpo y te limpias energéticamente y te bañas todos los días porque te hace estar fresco y radiante y feliz y tranquilo y en paz. Entonces, ¿cómo sería conocer la paz y la facilidad que puedes tener cuando eliges recibir la magia y las posibilidades de las herramientas de hablando con las entidades, a pesar de cualquier tipo de resistencia o miedo? Y todo lo que lo impida por un diosillón, lo destruyes y lo descreas. Ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, but tampoco online shows, voice, poets and billions. ¿Cómo sería no juzgar a los que perciben o a los que incluso ven o oyen las voces del mundo de los espíritus? ¿Cómo sería no juzgarte por oír
las voces del mundo de los espíritus? ¿Cómo sería no juzgarte por no oír las voces del mundo de los espíritus y entonces empezar a descubrir lo que es el percibir del mundo de los espíritus, más allá de lo que piensas o más allá de lo que aprendiste o de lo que te proyectaron que el mundo de los espíritus es, y ya no ocultar las llaves para la conciencia que te liberaría a ti y a muchísimos más? Y todo lo que lo impida lo podemos ahora, por favor, destruir y descrear. Right and wrong, good and bad, but tampoco en shows, boys, poets and billions. Entonces, la invitación es a que de alguna forma tú continúes en tu camino si esto es lo que en verdad deseas, ¿no? Y es preguntártelo, ¿en verdad deseo más de mis capacidades de conciencia? ¿En verdad deseo más libertad del control de esta realidad? ¿En realidad deseo más paz y más facilidad? O muchas veces lo que valoras es la dificultad, el drama, el trauma y el juicio de esta realidad. Y no tiene por qué, eso no está mal. Solamente reconocer qué es lo que estás valorando y qué es lo que estás prefiriendo y qué es lo que estás eligiendo. Y si ya es tu momento de realmente sacudirte toda la mierda de esta realidad, que te des cuenta que las clases de Hablando con las Entidades son una grandiosa posibilidad para poder realmente descubrir todo lo que esto es y todas las posibilidades grandiosas y todas las posibilidades de magia que pueden estar disponibles para ti. Próximamente, bueno, próximamente ya, la próxima semana, voy a estar facilitando la clase de Hablando con las Entidades, el inicio en Barcelona. La clase de el inicio solamente es presencial y si tú quieres una probadita, puedes tomar la intro, que son las primeras 2 horas, y esa sí que la podrías tomar online. Si tú estás en Barcelona o si quieres venir a Barcelona, esta es la invitación oficial. Si es también a principios de junio, por ahí del 14 de junio, voy a estar en San Sebastián, en Donostia, también en España. Y en agosto, después de ir al Summit de Hablando con las Entidades en Costa Rica, voy a estar en Ciudad de México también facilitando esta clase de Hablando con las Entidades, el inicio, las, uno de los primeros fines de semana de agosto, ¿no? Por ahí, por supuesto, que también me llama y me jala Argentina, me han escrito de Ecuador, de Uruguay, de Venezuela. De momento no lo tengo planeado, pero pues si te interesa que estas clases sucedan cerca de donde tú estás, pues con muchísimo gusto lo podemos platicar, ¿no? Ahora, de los prerequisitos para tomarla de Hablando con las Entidades, el inicio, que son 2 días y medio, no requieres, bueno, sí, no requieres un fundamento, pero sí requieres tener una clase de barras. Y para la intro, que puede ser online, que son las 2 horitas online, no hay prerequisitos. Em, y entonces, que realmente te des cuenta que Hablando con las Entidades es esa invitación a, a que puedas acceder a reconocer, a reclamar y a poseer más de tu ser, de tu saber, de tu recibir y de tu percibir. Estas capacidades energéticas o de conciencia, en donde, pues, probablemente, ¿cuánto has estado tratando de entender estas capacidades de conciencia? ¿Cuánto has tratado de entender el percibir o el saber? Y entenderlo puede ser ponerlo como en una cajita en donde lo puedas definir. Y definición por definición es limitación. Todo lo que quieres definir lo vas a limitar. Hay otras formas de obtener claridad más allá del entender. Por ejemplo, reconocer puede ser ya algo que te puede dar claridad, reconocer tus capacidades o recibir tus capacidades. Y para poderlas reconocer, pues solamente hay que cambiar tu perspectiva de lo que tienen que ser.
y entonces usar herramientas o recibir facilitación para que puedas tener facilidad con reconocer esas capacidades y en ese reconocimiento siempre, el reconocimiento siempre te da más recibir de lo que estás reconociendo. Si lo reconoces, lo puedes recibir cada vez más. Y entonces darte cuenta que, pues sí puede ser que muchas veces dices, ay, es que a mí como que, híjole, no, eso me da, entre comillas, miedo. Pero ¿es realmente miedo o es algo más? ¿Cuánto has definido lo que el miedo es como una forma de alejarte y separarte de acceder a las capacidades que de alguna forma no son aceptadas o recibidas o no fueron aceptadas y recibidas por alguien a tu alrededor? Y entonces piensas que debes de tener miedo. Pero hay una cita muy que me gusta mucho del libro de Shannon de Hablando con las entidades, en donde dice, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos, sin límite. Y en realidad es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, but tampoco en la shows, boys, poets and billions. Y entonces, ¿qué es en realidad el miedo? Eh, hmm, Porque ya te puedo decir yo, hoy, cuando me encuentro con entidades, sigo sintiendo esa sensación que podría calificar como miedo. Pero en realidad el miedo ya no tiene el mismo significado, ya nada más es estoy siendo consciente. Cuando el miedo te lleva a la contracción, a la disminución, a bloquearte o a apagarte o a disminuirte o a pensar que de alguna forma hay algo que te pueda afectar, ¿no? Eso probablemente, a ver, el miedo pueden ser muchas cosas. El miedo puede ser el punto de vista de alguien más, ¿no? ¿Cuántos puntos de vista de todos a tu alrededor te fuiste comprando que te mantienen en el miedo? Y comprándote la mentira más grande de esta realidad. Algo malo puede pasar. ¿No? Y todo lo que eso es, por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, pues tampoco en la shows, boys, poets and billions. Y entonces el miedo también puede ser un implante distractor. Se activa en ti para distraerte de las elecciones y de las posibilidades que están disponibles, como una forma de me hago güey otro ratito, mejor me quedo aquí cómodo, siendo patético, en la tina de mierda de esta realidad, a elegir la incomodidad de mi grandeza y de sobrepasar y salir a relucir el brillo de mí y a recibir y a realmente como encarnar la potencia creadora que tú en verdad eres, aunque a los demás no les parezca y lo critiquen y lo juzguen o de alguna forma te quieran como pues hacer regresar, ¿no? A la normalidad y a la tina de mierda. Entonces, todos los implantes distractores de miedo que se activan en ti como la forma de mantener, como la transmisión electromagnética de esta realidad que le interesa mantenerte apagada y disminuida para poderte controlar. Y apagado y disminuido por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, un poco en shows, boys, poets and billions. Y voy a ver, de cada uno de estos temas, pues podemos hacer toda una clase o muchas clases de cada uno de estos temas, ¿no? Pero ¿qué otra cosa puede ser el miedo? Muchas veces es excitación. Hay veces que fisiológicamente en el cuerpo el miedo se siente exactamente igual que la excitación. Y es como que, ¡ay! Una emoción brutal que te da y inmediatamente lo transformas en decir, ay, no, esto, algo malo puede pasar y esto es que tengo miedo. Entonces, todo lo que tú hayas hecho, es todo lo que te hayan proyectado en algún momento de cuidado, algo muy malo puede pasar, y esa excitación la transformaste y la identificaste como miedo, que te mantiene mal identificando y mal aplicando la excitación y la emoción con miedo, por un diosillón, todo lo que eso es, trajo y dejo abajo, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor.
Right and wrong, good and bad, quote unquote, online shows, boys, poets and beyonds. Y también otra cosa que a mí también me gusta decir que el miedo es que es la relación que tú tienes con el futuro. ¿Por qué? Porque si te mantienes con el miedo, le das poder como al futuro que no deseas y te mantienes distrayéndote con el miedo de que eso es lo que rechazas, ¿no? Miedo es cómo te sientes tú o en el presente, dependiendo de la atención y el poder que tú le estás dando a ese futuro juzgado, a esa posibilidad juzgada o esa posibilidad no deseada, ¿no? Como que hay un futuro que dices, no, yo eso no quiero, yo eso no deseo, ay, no, y presupones que eso puede pasar o percibes que eso puede pasar y le das atención y le das poder a ese juicio que no ha sucedido y entonces te mantienes con miedo en el presente. Y todo lo que eso es por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, tampoco en Angels, Boys, Poets and Beyonds. Entonces, las cosas están sucediendo para tu evolución, si las recibes. Las cosas están sucediendo para que puedas descubrir más de ti, no para limitarte. Limitación es quedarte con el juicio y el rechazo y con aceptar la limitación y es lo que hay, no me queda de otra. Pero en realidad, cuando ya sales del juicio y de aceptarlo y de alinearte con ello y de rechazar y reaccionar a ello, entonces puedes empezar a recibir. Y entonces puede ser que tú hoy vives algo que te hace caer en reacción, te hace caer en juicio, ¿no? Y entonces, probablemente es justo lo que requieres. Esa reacción y ese juicio te está mostrando el punto de vista que de alguna forma, pues, te mantiene, pues, queriendo tener el control o creando separación o creando drama o creando cualquier tipo de asquerosidad. Y probablemente justo es lo que requieres, que si lo recibes, vas a poder continuar con la expansión de tu vida a más paz, a más facilidad, a más gozo, a más de ti. Si lo recibes, pues, o te puedes quedar otros cientos de miles de vidas más al efecto de esta realidad, o lo puedes recibir y transformar toda tu vida y tu realidad. Porque igual y tú estás avanzando en cierta dirección y pueden haber situaciones que ves como limitaciones o ves como algo malo. Esto es feo, esto no me gusta. Todo eso se presenta como pistas para reconocer lo que puedes cambiar en ti, para que eso deje de tener un impacto limitante y entonces puedas tener ese espacio de ligereza y de facilidad. Y todo lo que lo impida por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, tampoco en la shows, boys, poets and beyonds. La clase intro también es online. Por aquí me están preguntando en el chat. Y la clase intro la tengo el próximo viernes 10 de mayo. ¿Ok? Em, ¿Qué más? Pues, ¿qué es lo que sucede? Que hay un montón de significancia de las entidades, ¿no? Como que, uy, las entidades, Mufasa, ahí viene la entidad, ya se me vaya a trepar, se me subió el muerto, no. Y entonces, no, los fantasmas, y ay, qué feo, ay, qué malo, uy, el muertito, ¿no? Y todo lo que eso es, trajo y dejó abajo por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, tampoco el name, shorts, boys, poets and beyonds. Y entonces haces muchas veces, hmm, ¿para dónde me voy a ir? ¿Qué es lo que sucede? Que estar abierto al mundo de los espíritus y tener facilidad con él, pues es algo que se evita o que se rechaza porque hay mucha superstición, hay mucha paranoia, juicio, insania que ha sido perpetuada durante mucho tiempo. Entonces, yo personalmente he experimentado una indescriptible libertad al ir liberando esos bloqueos que muchas veces me fui comprando con respecto a ser consciente de los espíritus. Y entonces fue a través
de mi propia liberación y de la liberación de las personas que yo he ido facilitando, que me di cuenta cómo la gente se atora y se bloquea para no ser conscientes de que están siendo conscientes, para no ser conscientes de los fantasmas o para no ser conscientes de las entidades. Y entonces esa libertad que yo reconocí que ya existe es lo que a mí me encanta y me impulsa a poder invitar a que más personas se puedan liberar. Y entonces aprender a recibir todo esto y empezar a darte cuenta el verdadero tesoro de tu conciencia. Ahora, puede ser que muchas veces pueda haber entidades o fantasmas o espíritus que igual están perdidos. Sí, puede ser que están tristes, puede ser que murieron en shock, en traumados, puede ser que murieron drogados o alcoholizados, puede ser que creen que tienen posesión sobre de algo o sobre de alguien, pero realmente es como que pues, no son relevantes, o sea, son fantasmas y ya. Lo único que requiere son herramientas para poder facilitarlos y que puedan ser liberados y ya. Y después que te puedas dar cuenta que también te vas a poder encontrar con seres de muchísima luz. Y entonces Shannon, como lo describe, es como, sí, puede ser que en un inicio, para las personas que son como que ultrasensibles, ¿no? Para mí no fue mi caso, para mí era como, pues no hay tanto tema, pero muchas veces cuando existe este percibir que es como muy natural, Shannon lo que describe es que se desplazaba a través como si fuera como una cañería abierta, con un montón de mierda. Pero además de esa mierda, le estaba diciendo que sí a los super mega espíritus que irradian una luz dorada, radiante, opalescente. Entonces, en un principio sí le costó trabajo ver la gema y la joya de conciencia. ¿Por qué? Porque venía también acompañado con un montón de conciencias que igual y pueden ser poco agradables, pero no puedes ser selectiva o selectivo al recibir. La mayoría de las personas dejan fuera a los espíritus y a los fantasmas porque una vez se encontraron con un fantasma y lo interpretaron como que fue algo muy malo o algo feo. Y entonces ya, dejas fuera a todas las entidades y en realidad no todos son desagradables. Si así hay entidades como hay personas en el mundo. Hay personas que pueden ser desagradables, que te encuentras en la vida y no por eso es como que ya no quiero nunca más volver a ver a las personas. No, las personas en el mundo muchas veces están eligiendo inconsciencia, juicio, estupidez y no por eso todas las personas son estúpidas y ya. ¿No? Hay una plaga de la estupidez, sí, pero no necesariamente por eso vas a rechazar a todas las personas. Es como no volver, imagínate que a ti te encantan los chocolates y no vuelves a comer chocolate porque una vez te tocó uno malo. Entonces Shannon lo que explica en su libro de Seres de Luz es que lidiar con las entidades de mierda fue como limpiar y aclarar, limpiar y aclarar, limpiar y aclarar, limpiar y aclarar 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 y jalarle el excusado todas las veces que se requirieron y las limpió. Y cuenta esas historias en su primer libro, en el libro de Hablando con las entidades. Y eran espíritus perdidos, espíritus con asuntos pendientes, que necesitaban hablar con alguien, necesitaban ser reconocidos y ya. Y en un inicio, ella como que se dio cuenta que nada más estaba limpiando o comunicándose. Eran como las herramientas que estaba descubriendo. Y de repente, ¡pum! Vale, se tropezó. Si le puedes llamar, como lo describe ella, dice, es que me tropecé, si a eso se le puede llamar, entre comillas, tropezarse, con de repente observar un radiante amanecer que había estado ahí durante casi 20 años. Y de pronto
darte cuenta que es un amanecer y era el recibir que no se hace en esta realidad y el recibir que te trae todo tipo de facilidad. Pero cuando piensas en recibir, el recibir como que se puede ir, porque el recibir no es lógico ni es controlable. El recibir es omnipotente y totalmente libre. Y muchas veces eso puede ser como, pues te puede llegar a como a desconcertar o puede ser, te puede asustar, ¿no? Es como la potencia de una tormenta gigante en medio del mar. Esa es la potencia del recibir. Tanto poder, imagínate un tsunami de tormenta gigante, tanto poder sin lógica, sin razón. Sin embargo, muchos de nosotros somos estos exploradores y estos buscadores de posibilidades y de conciencia, en donde ves ese tipo de tormenta y te avientas. Yo me aviento como gordo en tobogán. Muchas veces te puedes aventar y meter una patita y meter así como la puntita, pero es realmente volar en la energía y descubrir un mundo escondido de magia y de posibilidades grandiosas que existe dentro de las herramientas de hablando con las entidades. Y entonces abrirte al mundo de los espíritus. Y que puede ser que hay unos que no son tan lindos, pues sí, puede ser. Pero si ejercitas tu capacidad para saber la diferencia, vas a poder tener pues total tranquilidad con simplemente saber lo que requieren las entidades y ya. Y no mantenerte en la ineptitud o en el bloqueo de decir, ah, yo aquí pues al efecto de que pues algo malo me puede pasar, ¿no? Y ahí pierdes el recibir. Y entonces lo que le sucedió a Shannon es que pues se aburrió de tener que llevar a las personas de la mano y decir, a ver, vamos juntos, paso número uno, a ver, un pasito, y tenía que como que estar convenciendo y arrastrando a las personas y diciéndoles, todo va a estar bien si te abres a percibir a los fantasmas. Y es como, güey, ya, para. O sea, es un fantasma y ya, lidia con él. No tiene por qué ser tan significativo. Y entonces las personas pudieron por fin empezar a tener como acceso a este megamundo mágico de luz, de colores explosivos, de gozo y de energía, de una exuberante alegría y de conciencia y de profundo recibir que existe del otro lado de la resistencia y del miedo. Y todo lo que te impida hacer, saber recibir y percibir esto, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, but un poco en Shorts, Boys, Poets and Billions. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Por aquí leo el comentario de Grecia. Ricardo, cuando se perciben las entidades dentro del cuerpo de una manera nada agradable, ¿están realmente adentro? ¿Es relevante? Te pregunto yo a ti. Es lo que yo experimento. Siento rechazo por eso. Es como que el otro día estábamos haciendo un documental de Netflix que como que ha sido como muy recomendado, que se llama, ya se me olvidó cómo se llama, pero algo así como mis intestinos, el regalo de la microbiota de los intestinos, algo de los intestinos, del gut, que el gut es como en inglés como la tripa, ¿no? Y entonces explican cómo dentro pues todo el sistema digestivo que de nosotros, pues tenemos una microbiota, que son estos microorganismos, que gracias a ellos, pues ellos tienen una conexión directa con todo nuestro cuerpo, con todos los sistemas y con el cerebro y con el corazón. Y entonces gracias a esos microorganismos, pues es como un segundo cerebro y nuestro cuerpo funciona como funciona y puede ser la maravilla que el cuerpo humano es. Y entonces
muchas veces con la comida pues industrializada o demasiado procesada, vamos afectando a esta microbiota y esos microorganismos ya no tienen la función normal que tienen y entonces empezamos a enfermar. Y entonces es como que es como si tú pudieras percibir que tuvieras este tipo de microorganismos y dijeras, fúchala que guácala, estos microorganismos, cuando en realidad gracias a ellos puedes funcionar como funcionas y ser la maravilla y el regalo de vivir como vivimos actualmente. Ahora, eh, podemos hacer el ejercicio en este momento, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Que nosotros somos, tú eres quien te puedes aferrar a mantener las entidades contigo. En tu cuerpo o fuera de tu cuerpo, en tu vida o en donde tú quieras, no importa si están en la casa o en la cocina. Nosotros permitimos que las entidades estén ahí e incluso hasta nos aferramos a ellas. Ellas no se pueden aferrar a ti. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a terminar con esto, ¿ok? Te voy a pedir que te tomes un momentito para relajarte. Poner tus manos sobre tu cuerpo, poner una mano sobre tu pecho, una mano sobre tu abdomen, tomar un par de respiraciones conscientes, inhalar profundamente por tu nariz, exhalar todo el aire por la boca. Con cada inhalación recibes el aire que estás respirando y con cada exhalación sueltas y te relajas un poco más. Ah, con cada exhalación, un suspiro y sueltas y te relajas más y más y más y más. Sueltas toda la contracción. Inhalas energía, espacio, conciencia y con la exhalación sueltas pesadez, juicio y contracción. Relajas tu abdomen. Ah, relajas tu cara. Relajas los ojos, relajas la boca, relajas la cabeza, el cuello, los hombros, relajas tu espalda, tu pecho, relajas tu abdomen, relajas tu cadera, relajas tus brazos, tus manos. Una relajación que inunda todo tu cuerpo y todo tu ser. Cuando ya te relajaste, te relajas un poco más. Y un poco más, y un poco más, y un poco más. Relajas tu cadera. Mm. Relajas tus piernas, rodillas, pantorrillas, tobillos, hasta los pies y los dedos de los pies. Mm. Qué grandiosa, maravillosa, mágica, milagrosa contribución está disponible para ti aquí, hoy. ¿Cuál es la máxima contribución que puedo ser yo hoy para ti? ¿Qué milagro irracional podemos ser y recibir? Percibe la intensidad de la energía, la vibración de tu cuerpo y relájate frente a ella. ¿Cuánto más puedes recibir? ¿Cuánto más puedes encender toda la vibración de tu ser, encender el brillo de ti? Energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, misterios, poder, posibilidades y potencia pueden tu cuerpo y tu ahora ser para liberar y disipar toda la inconsciencia y toda la anticonciencia con respecto a ser conscientes y a trabajar de y con el mundo de los espíritus. Y todo lo que lo impida por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, potenpocal angels, voice, poets and beyonds. Permite que toda la energía fluya a través de todo tu cuerpo, en tus manos, en tu cabeza. Permite que tu corona se abra, permite que fluya a través de toda tu columna, a través de tus pies. Continúa con tu respiración a tu propio ritmo. Y abre tu percibir energéticamente. Expande tu conciencia de manera esférica y percibe todo a tu alrededor.
Ocupa con tu energía todas las esquinas del cuarto en el que te encuentras. Y es una explosión de expansión en todas direcciones. Tu infinita conciencia a la velocidad del espacio. Solo porque sí. Mm. ¿Cuántas entidades pueden, requieren y deben ser aclaradas? Que tú puedes ser la energía que ellas requieren. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, misterios, poder, posibilidades y potencia pueden tú y tu cuerpo ahora hacer para aclarar y facilitar a todas las energías y entidades que pueden estar de alguna forma bloqueadas, atoradas o atascadas, perdidas, y mostrarles que tienen elección? Y todo lo que lo impida por un diosillón, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, tampoco en shows, pues, poets and billions. Y verdad, quiénes son todos ustedes, y verdad, quiénes fueron antes de eso, y 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 verdad, quiénes serán en el futuro, y verdad, cuál es su trabajo, y verdad, cuál fue su trabajo antes de eso, y 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 verdad, cuál será su trabajo en el futuro, y verdad, cuál es el valor de aferrarse a esto. Y verdad, qué, quién, cuándo, cómo y dónde fuiste antes de eso, y 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 verdad, qué, quién, cuándo, cómo y dónde serás en el futuro. Gracias, gracias, gracias. Se pueden ir, se tienen que ir, se tienen que ir, se tienen que ir. Ya no las necesitamos. Se pueden llevar toda su imprenta magnética, eléctrica, mecánica, cuántica y ancestral y de cualquier tipo. Right and wrong, good and bad, un poco en shows, boys, poets and billions. Ahora percibe más espacio o menos espacio. No hay respuesta correcta. Ok, entonces, si deseas obtener la guía gratuita con los aclaradores de entidades, te lo voy a enviar por correo o lo puedes ver en la descripción también de este video. Em, ¿Y qué más? Si deseas que te acompañe y que yo te respalde en el proceso de la expansión de tu conciencia y de elegir más de ti, más de tu potencia y más de un vivir en donde puedas reconocer que hay una exuberante felicidad y un gozo y una alegría disponible para ti. Te hago en este momento también la invitación oficial a que si realmente te interesa, eh, ir conmigo junto con un grupo de personas que estamos eligiendo más conciencia, que me escribas para hacer un diagnóstico de tu situación, ver en dónde estás, cómo ha sido en tu proceso, en dónde te gustaría estar y que podamos, si quieres, hacer una llamada para que puedas ser parte de la tribu de creadores de felicidad, que estoy abriendo un segundo grupo em, a partir de ahora, ¿no? 10 lugares, las primeras 10 personas que lo elijan van a tener esos lugares. Y mientras tanto, pues nos vemos en donde sea que nos veamos, cuando sea que nos veamos. Mándame un mensajito por Instagram en @dr.conciencia. Si te interesa, yo elijo toda mi felicidad y por ahí platicamos. Y si quieres también saber de las clases de entidades, pues lo más fácil también será que me mandes un mensaje por Instagram y yo te pongo en contacto con la persona que te pueda dar toda la información, si es en Barcelona, si es en San Sebastián, si es en Ciudad de México o si es online, ¿vale? Les mando muchas, 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 muchas contribuciones. Percibe el espacio que esto acaba de crear para ti. Este es el espacio desde el cual tú puedes vivir. Te invito a que elijas más de esto y que te des cuenta que esto puede ser tu vida y tu realidad. Habemos un montón de loquillos y de raros que estamos aquí esperando a que más personas vengan a jugar. Así que, ¿quién más viene a jugar con nosotros? ¿Quién más viene a elegir? ¿Quién más viene
a realmente dejar de comprarse la idea de que de alguna forma hay algo que no es posible. En realidad todo, absolutamente todo es posible para ti. Es solamente tu punto de vista lo que te mantiene creando la imposibilidad. Así que todo lo que te impide hacer, saber recibir y percibir eso por un diosillón, right and wrong, good and bad, tampoco en shows, boys, poets, and billions. Muchas gracias por tu ser. Doctor Conciencia, ya tú sabes. Que tengas maravillosa tarde, día, noche, donde sea que estés. Besitos. Bye bye.